Bienvenidos a Matecitos y Reflexiones. Estamos acá como todas las semanas con Marcelo y Nico y hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Hervé. Por favor, el lugar es suyo. Soy yo. Bienvenido, querido señor Hervé Masrún, amigo de la comunidad Bahá'í de Chile. Muy bien, muchas gracias por tenerme. Tiraban al invitado así, directo. Claro, es que ni siquiera dije el tema. Hoy vamos a estar hablando sobre la Exactamente. eliminación de los extremos de riqueza y pobreza. Y para eso trajimos a un experto en una parte de lo que hace la comunidad Bahá'í en relación a este tema. Y bueno, ahora sí, ya le di un poquito más de tiempo para que se prepare y nos muestre sus credenciales. Sí, Cuéntenos un poco. pero yo aclaré eso de entrada, ¿eh? De experto, Ujú. nada. Buenísimo. Soy Estamos, un miembro estamos todos en lo de la mismo. comunidad. Claro, estamos aquí para compartir algunas comprensiones Ujú. y por ahí aprender algunas cosas de paso, porque ese es el espíritu. También llegó Exactamente, tarde a sí. la reunión de pauta. Eso fue el Claro, problema. llegó tarde, es una forma de decir, ni siquiera estuve. Uy, si supieran las cosas que pasan Pero, antes del programa. Bueno. por favor, Hervé, entonces, si puede contar un poco de usted y después yo voy a, entonces, ¿cómo se llama? Contar aquí algo que encontré del tema ya para introducir un poquito. Bueno, sobre el tema en sí, lo que creo que es importante es entender que la fe Bahá'í no tiene un sistema económico. Entonces uno dice, pucha, entonces, ¿qué soluciones tenemos para solucionar los problemas del mundo? Porque los problemas del mundo son en gran parte económicos y vemos ahora, la moda está en pelearse o amenazar de sanciones o de cualquier cosa del punto de vista económico, porque eso es lo que hace mover o temblar de repente a la gente. Entonces, obviamente, es un tema importante y un tema relevante porque la gente se preocupa y lo vemos también en la pandemia. La preocupación que tiene la gente hoy día es de volver a lo normal, porque volver a lo normal significa poder salir y trabajar y hacer lo que tiene que hacer. Y básicamente, y ese es uno de los puntos que hay que entender, yo creo que quiere volver a lo que era el sistema económico. Honestamente, personalmente, yo creo que ese sistema económico está fallecido ya a esta altura. No digo que le agarró la pandemia, pero la pandemia le dio un golpe fatal. O sea que no vamos a volver a lo que eran los sistemas anteriores. Entonces, lo que planteamos en la FEBAI es que efectivamente todo lo que hablamos en relación a la economía, en relación a lo que es finalmente el trabajo, la producción y el poder llevar una vida con un mínimo de confort, de bienestar. No quiero decir felicidad, porque eso sería entrar en otro capítulo que no creo que entremos ahora, pero un bienestar por lo menos. Entonces, si queremos efectivamente gozar de eso, tenemos que encarar los temas económicos. Entonces, lo que tenemos en la fe es que Baha'u'lláh nos dice que los problemas económicos tienen una solución espiritual. Y básicamente es todo. O sea, es esta frase sencilla que nos dice que los problemas económicos los tenemos que solucionar desde la perspectiva espiritual. Y uno se dice, pero ¿dónde en la economía se enseña que la espiritualidad tiene algo que ver? ¿Dónde salió eso de que la espiritualidad es lo que va a resolver los problemas económicos del mundo? Y uno, efectivamente, cuando tiene que responder así, sencillamente y decir, pues nosotros creemos que sí, efectivamente hay soluciones espirituales a los problemas del mundo, hasta nos cuesta encontrar una respuesta así, decir, aquí está, con esto nosotros solucionamos el problema económico del planeta.
Entonces, hay que pensarlo un poco y ver efectivamente cómo nosotros, a partir de un principio así, una frase sencilla, podemos encarar un cambio, y un cambio radical, un cambio de transformación de la sociedad que permita que efectivamente el sistema económico sirva fundamentalmente para lo que ha sido creado desde un principio. ¿Y para qué tenemos un sistema económico? Tenemos un sistema económico para permitirnos establecer relaciones e intercambios con los demás en una forma que sea provechosa para todos y que traiga beneficios y que efectivamente sirva de un lazo adicional entre las personas. Entonces, yo traigo mi profesión, mi habilidad, mi talento, del tipo que sea, y mi vecino trae el suyo, y eso genera efectivamente una riqueza que podemos compartir. Y a la inversa, si cada uno se encierra en sí mismo, se empobrece en la medida de que, bueno, está limitado con lo que tiene y lo que está a su alcance. Claro. Entonces apenas sobrevive, yo diría. Ese es otro aspecto que yo creo que tenemos que tener claro y entender, porque tiene implicaciones a nivel del modo de pensar, de nuestra conciencia en relación a lo que es todo el medio ambiente y nuestra relación especialmente con las otras personas. Entonces, en base a este principio de que tenemos que buscar una solución espiritual a los problemas económicos, vemos que hay algunos puntos específicos que también están conectados y que también están encarados dentro de la fe. Uno de ellos es efectivamente la eliminación de los extremos de riqueza y pobreza. Exactamente. Pero una vez más, ¿por qué? ¿Por qué queremos eliminar los extremos de riqueza y de pobreza? Entonces, ahí surge sencillamente lo que podemos llamar del sentido de justicia. Si no hay justicia, no hay bienestar. Y esto lo vemos en muchos movimientos que hemos tenido últimamente y en todo el mundo. Aquí en Chile es un buen ejemplo porque hubo todo un estallido antes de la pandemia, y con la pandemia un poco se paralizó, a pesar de que no creo que quede ahí. Pero bueno, el tema es que la gente aguantó un sistema injusto durante muchos años y llegó al punto en que dice, no, más no se puede. Hay que buscar otra cosa, hay que buscar otro sistema. Y efectivamente, entonces, si bien también tenemos la noción de que no queremos un sistema igualitario en el sentido de decir, todos son iguales y todos tienen el mismo, ¿cómo se puede decir? Capacidad, acceso, claro. Sino que efectivamente se reconocen diferentes capacidades, diferentes talentos, pero todos tienen ese propósito de que estamos sirviendo a la humanidad. De eso se trata. El fundamento es buscar poner todas estas habilidades, nuestro trabajo, nuestra inteligencia, nuestra creatividad al servicio de la humanidad. Y es así que efectivamente generamos riqueza, la verdadera riqueza, porque es compartida. Y Abdu'l-Bahá específicamente nos da una clave en relación a esto cuando dice que la riqueza es sumamente positiva cuando es compartida, cuando todos efectivamente tienen acceso a la riqueza. De otra forma, claro, la riqueza es una forma más de castigar o de oprimir también.
de oprimir, eso, esa era la palabra, muy bien, Muy bien, Marcelo. a los demás. Sí, señor, porque de eso se trata. O sea, uno puede tener mucha admiración por los grandes millonarios que todos conocen, pero, y que hacen muchas cosas positivas. Ojo, no hay que menospreciar eso, porque tienen obras caritativas, tienen sus fundaciones, etcétera, etcétera. Pero, ¿y sus propios trabajadores? Sus propios empleados que generaron esa riqueza que él está acumulando, tienen un sueldo mínimo. ¿Dónde está la justicia? Entonces, no podemos funcionar con un sistema así en que van acumulando riquezas a un ritmo absolutamente extraordinario y cada vez peor las grandes fortunas, mientras que la gran masa de la población está cada vez más en dificultades. También hay que comentar, si hay mucho progreso, tuvimos mucho progreso durante todo el siglo pasado en relación a la pobreza extrema. Eso es una realidad, felizmente. Pero todavía hay poblaciones enteras que pasan hambre. Y hoy, en este mundo, es una vergüenza para todos nosotros. ¿Cómo podemos nosotros comer y dormir tranquilos si sabemos que lejos o cercano, en este país o en otro, en este ambiente o en otro, hay gente que no tiene esa condición básica de poder alimentarse normalmente, de tener acceso a las cosas indispensables de la vida? Entonces, este sistema está condenado, no tiene solución. De hecho, eso que dice Hervé, o sea, una de las cosas que nosotros hemos ido viendo a lo largo de los episodios es que de tiempo en tiempo, cuando han llegado distintos mensajeros, ¿no? Y este último que vas a hablar, han traído leyes sociales y de alguna forma como que se crea una nueva mentalidad en la sociedad, de modo que se demandan como algún otro tipo de iniciativa que derrocan los sistemas actuales que existen, el pensamiento actual. Entonces, hemos ido viendo a lo largo de los episodios como el episodio pasado, que es la educación universal, el acceso a la educación, cuando vimos el tema de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, unidad en diversidad, la abolición de todo tipo de prejuicios. Todo ese tipo de cosas son, como hemos dicho también, complementarias. Cada uno de los principios no se puede como llevar a cabo sin el otro, ¿no? Y creo que acá también, en este principio de la eliminación de extremos de riqueza y pobreza, es necesario como considerar todas las otras cosas que se están haciendo, ¿no? Quizás llegando un poquito más a la práctica, tiene que ver, yo creo, con eso, con el tema de poder ver que quizás uno no tenía la capacidad de ver a otro continente o un poco más allá, pese a la globalización, pero quizás en un entorno más cercano, ¿no? Como decía, quizás si uno tiene una empresa, quizás si uno trabaja en un entorno o en una comunidad, qué sé yo, puede tener este tipo de iniciativas, de modo de fomentar justamente el acceso a un bienestar, en este caso como económico, de modo que cualquier actividad que sea como para hacer crecer la empresa, que es válido, no vaya en desmedro de la misma salud, de alguna forma, de los mismos personas que trabajan ahí, ¿no? Entonces, O que sufren las consecuencias de funcionar esa empresa, por supuesto. Exactamente. Entonces, yo creo que ahí justamente pasa de que hay sistemas que hablan acerca de que los recursos son limitados, otros que son ilimitados, y está como ese sentido como de fomentar de alguna forma el consumismo o el tipo de iniciativas que buscan como de mostrarnos que deberíamos cada vez acceder a más y más y más cosas, siendo que actualmente el mundo está preparado para poder solventarse si es que hubiera una distribución. Y yo creo que acá un poquito es esa como la palabra clave, al menos para mí, de los abolición de extremo riqueza y pobreza, es como nosotros distribuimos, porque siempre
los extremos son malos, no solamente en este caso, en cualquier caso los extremos Absolutamente. son negativos. Y en este caso es como yo puedo, de alguna forma, sacar un poquito de acá, agregar un poquito acá y más o menos tratar de dejarlos como al medio de la balanza, de alguna forma, de modo que yo pueda distribuir, porque hoy día existe la capacidad económica para solventar al mundo, sabiendo que hay ricos tan ricos que son capaces de tener la misma riqueza material, ¿no? Estamos hablando, que una cantidad de población Un mundial, país entero. países enteros. Estaba viendo yo que hay Claro, unos que países hoy en, enteros, hoy absolutamente. en, hace unos años atrás eran como 250 personas que tenían como la riqueza mundial, ahora son como 60, después como 8, o sea, ahora Es el cada uno vez, por ciento. exactamente. Entonces es interesante cómo la distribución es la clave en eso. Y eventualmente quizás, no sé, el día de mañana, pero hasta ahora ninguno de nosotros ha sido parte de ese 1%. Entonces, entonces obviamente, claro, quizás nosotros no podemos entrar en esa mentalidad, pero sí en la práctica hoy en día podemos impulsar otro tipo de iniciativas. Fomentar en nuestros trabajos, por ejemplo, el tema de los pagos, que si alguien, por ejemplo, sabemos que se le está dando una tarea muy ardua, efectivamente quizás tenga una compensación económica o saber cuáles son las condiciones de esa persona o de ese compañero de trabajo, de nuestra familia. Yo creo que ahí es interesante que, claro, quizás no lleguemos a ese ejemplo de los extremos, por lo menos hasta ahora, pero sí hay cosas pequeñas que podemos ir haciendo que fomenten eso, que quizás a nosotros no nos pasa, pero sí nos pasa indirectamente cuando a alguien que nosotros conocemos o con la que compartimos le pasa eso. Ujú. A mí me gustaría hablar un poquito especialmente sobre eso de la empresa. Yo tengo la suerte de criarme en una familia de emprendedores, en las cuales mis padres tuvieron esa ideología de lo que yo hoy día llamo una empresa moral, ¿verdad? Con una moral establecida, quizás por no tener otra palabra, por encima de los estándares normales, ¿no? Y una de las cosas que me pareció muy interesante siempre con la empresa de mis padres es esto de la consulta con sus propios empleados, ¿no? Era de vez en cuando el grupo entero de trabajo se sentaba en una mesa, se almorzaba junto y se hablaba sobre cómo podemos solucionar ciertos problemas, ciertas cosas, qué sé yo, y es como una solución tan directa porque se sabe, el que está trabajando es el que normalmente sabe cuáles son los problemas reales que la empresa Claro. pasa. Entonces era una forma mucho más práctica de decir, bueno, y también a la vez era una consulta directa de decir, mira, yo lo que quiero saber es si con lo que le estamos pagando a ustedes es suficiente para vivir. Es una pregunta tan básica Interesante. que no muchas empresas lo hacen y que muchas empresas inclusive lo pasan por alto a propósito, ¿no? Por supuesto. Eh, Por conveniencia del accionista o del dueño de la exactamente. empresa, por supuesto. Y otra cosa que mencionaba Hervé, que siempre me pareció que es algo muy de los latinos, que a veces nos olvidamos, es esto de poder utilizar las capacidades de los diferentes contactos que tenemos, de esto, que siempre dicen, hacen como chiste, ¿no? Especialmente acá en Estados Unidos, hacen como chiste, que el latino siempre tiene el primo del primo de alguien que sabe cómo hacer eso, ¿no? Pero es nuestra forma de hacerlo y realmente es una forma tan bella de hacerlo porque también demuestra interés en tus capacidades. A mí siempre me pareció esto, ¿no? Si, yo sé que Marcelo es bueno escribiendo, entonces si tengo algo sobre escritura, le hablo a Marcelo, digo, ¿será que podemos consultarlo sobre tal cosa? Nico es bueno en marketing, le hablo a Nico. Es como también mantiene esta comunidad unida. Y otra que también me parece que es muy interesante, como una de las cosas que se está haciendo activamente, es lo que mencionaba Verónica Solano en el último episodio, los proyectos estos que se están haciendo de educación en África, que son un uso directo de recursos para levantar la comunidad desde adentro de la comunidad con talentos y recursos locales y con una comprensión de las necesidades locales de o sea, cómo manejar estos recursos, ¿no? Y ahí por ahí conecta un poco con lo que decía Nico de lo de la distribución de recursos, ¿no? Yo tengo por ahí digamos, en Europa, tengo ciertos recursos que no tengo una necesidad para, o me sobra, por así decirlo, ¿no? Lo redistribuyo hacia un lugar donde se necesita
para poder traer a esa comunidad de una situación realmente desesperante a algo que sea digno de, o sea, de una vida digna, ¿no? Es tan sencillo como eso, ¿no? Llevar a un grupo, sacarlos de una situación lamentable, pero generando talentos. No solo, o sea, no darle de comer el pez, sino enseñarle cómo pescar, ¿no? O sea, ese Muy dicho, bien, me parece que famoso. es muy importante esa parte específicamente para que sea algo sostenible, si no, es... Eso es. Muy bien. Yo quería agregar algo que es sobre el aspecto espiritual, porque incluso a mí cuando recién me hice bajar y fui explorando los principios, me fue un poco, no como chocante, sino nuevo, eso que mencionó Hervé, que se va a hablar de que los problemas económicos Económico. tienen que tener una solución desde un punto de vista espiritual, ¿verdad? Entonces, pensar en la economía y lo espiritual es como que en No nuestra mente encaja. están, claro, no encaja, es como están disociadas, ¿verdad? Pero me hace Claro. recordar lo que se mencionó en el episodio anterior sobre la educación. También una de las invitadas comentó que sobre el tema de la pandemia misma y de los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud de educar a la población, pero también dijo algo muy interesante que era que aparte de conocer cómo es el tema del contagio y de cómo prevenir todo eso, también la Organización Mundial de la Salud habló de cosas eminentemente espirituales, como para superar la pandemia. Decía que tenemos que ser solidarios, empáticos, Conscientes, claro. conscientes, preocuparnos por los demás, y eso uno piensa, o sea, y eso... ¿Cuándo escuchamos no sé, algún organismo grande, importante, hablar en términos que son eminentemente espirituales, ¿verdad? Y es la misma cosa con el tema de la economía. Ujú. Algo que siempre voy a recordar es eh, una cita que decía que, claro, justamente el mundo está tan avanzado desde un punto de vista material, avances tecnológicos y todo eso, pero la pregunta era, pero entonces, si hay tanto avance, ¿por qué hay tanta miseria? ¿Por qué hay Eso. tanta miseria? ¿Por qué hay tanta necesidad, tanta pobreza? Y la respuesta es la falta de espiritualidad de la humanidad, ¿verdad? Entonces, y eso fue como totalmente como revelador realmente para mí en esa época también, en la que recién me estaba iniciando como Bahá'í, ¿verdad? Entonces, como seres humanos nos hace falta fortalecer el aspecto espiritual. Tenemos la parte material, el mundo está lleno de riqueza. Todo lo que acabamos de decir, o sea, riquezas no faltan, está lleno de riquezas, pero Absoluto. tenemos débil la parte espiritual, que es la que nos va a ayudar a usar correctamente esta riqueza. Entonces, no son conceptos que están separados, están completamente unidos, son muy importantes realmente. Hay que fortalecer el aspecto espiritual de la humanidad. Entonces, Y en un aspecto, perdón, no, eso era todo. no, genial. Y en un aspecto espiritual yo aprovecho para recalcar que esa conciencia, desde el punto de vista espiritual, también nos demuestra que si bien las riquezas son inmensas, también son limitadas. Exacto. Ojo con eso. Entonces, eso tiene que ver con todo el aspecto que, cómo nosotros encaramos el entorno, el planeta, el medio ambiente, porque no se trata, obviamente, de ir cavando y explotando al máximo todo lo que existe alrededor nuestro, porque sabemos que tiene un fin. Entonces, en la medida que somos conscientes, también aprendemos a reciclar, aprendemos a sacar mayor provecho, aprendemos a manejar nuestra relación con el planeta de otra forma. Ujú. Y eso es uno de los aspectos fundamentales que tiene que ver con una realidad que también hoy día vivimos. El cambio climático ya se está dando y nosotros seguimos con las promesas de los gobiernos de que en 10, 15, 20, 25 años vamos a bajar y vamos a resolver. Y eso es una fantasía, es una barbaridad que se está cometiendo en relación con cada ser humano.
porque no nos va a dar el tiempo. O sea, cuando lleguemos nosotros a una etapa en una cantidad de años X, no importa, en que efectivamente logremos reducir las emisiones, la polución, etcétera, etcétera, ya habremos reventado con buena parte del planeta. Y eso, si no tomamos medidas a nivel personal, no busquemos a otros responsables que nos van a solucionar los problemas, no. Tenemos nosotros que cada uno de nosotros ver en qué medida podemos ser partícipes de la solución, no del problema. Y eso yo creo que es realmente parte de esa conciencia espiritual, en el sentido de que esto no es una mina que todos estamos aquí escarbando con el espíritu del consumismo al máximo, sino que es realmente un tesoro que tenemos que proteger y que tenemos que cuidar para miles de generaciones que vendrán adelante. Esta conciencia es un trabajo individual. Cada uno de nosotros tiene que realmente trabajar por ello y esforzarse, porque no es fácil. El sistema como existe y como está implementado, y no solamente implementado, sino que nos está impuesto en todos los sentidos, por la propaganda, por el sistema económico, por todos los sistemas con los cuales al final tenemos que vivir. Ese sistema nos empuja exactamente en la dirección opuesta. Y si no reaccionamos nosotros, cada uno de nosotros, esto no se va a dar. O sea, o cuando se dé ya va a ser demasiado tarde. Hay algo que me gustaría agregar, Hervé. O no sé si ya terminó, ¿cierto? ¿Sí? No, si me dejan hablar, yo voy a seguir hablando. Sí, es un tema que no se acaba tampoco, así. No, sí. Hay otra palabra. Hay que cortar. Hay otra palabra que a mí me da vuelta, ¿no? Recién decía que una de las cosas que hay que tener en cuenta es la distribución. Yo creo que hay otra cosa que hay que tener en cuenta es el propósito. ¿Con qué propósito hacemos lo que hacemos? ¿Con qué propósito vamos a trabajar? ¿Con qué propósito tenemos una empresa? Etcétera, etcétera. Resulta que hoy en día, y justamente ya que hablan como producto de la pandemia, en mi área, ¿no? Que mencionaba, que es el área de marketing, justamente hoy en día, como las, entre comillas, empresas ganadoras que le llaman, son estas empresas que tienen propósito, que le ayudan a la gente a acercarse hacia mejorar su bienestar, ya sea, por ejemplo, un buen delivery, ya sea una empresa que les ayuda de forma a poder mejorar su huella de carbono o otras cosas que eventualmente entonces uno materialmente como que contribuye a eso, ¿no? Y eventualmente esas empresas crecen. Pero lo esencial de esas empresas es como el propósito. ¿Por qué hacen lo que hacen? Y hoy en día muchas veces había pasado quizás que muchas empresas se creaban con el fin como un poco material de poder tener un bienestar y simplemente se perdieron en esa ola y se quedaron ahí y están perdiendo de alguna forma esa batalla. Y el propósito, yo también me gustaría como contar una historia que leí, la voy a literalmente leer porque no la voy a parafrasear. Nicolás. Para no perder detalles. Entonces dice así. Dice, mira, en el Evangelio de Lucas, de hecho, dice: un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha y este hombre se puso a pensar, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo, bien, haré esto. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y allí guardaré todos mis bienes y mis cosechas. Y diré a mi alma, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y pásalo bien. Pero Dios le dijo, insensato, esta noche misma vas a morir y ¿para quién será lo que has guardado? Entonces, es justamente interesante de que hay una de las cosas que nosotros vamos a ver también un poco más adelante, que los bajáis creen justamente como en la vida después de la muerte, ¿no? Como en este progreso espiritual. Entonces sabemos que en este mundo, si bien es un mundo material, en el que convivimos, ¿no? Y hablamos de la parte económica, hemos hablado de la ciencia y religión, qué sé yo, nosotros
aquí estamos con un propósito de hacer crecer de alguna forma nuestra alma o crecer espiritualmente. Entonces, obviamente, como propósito, ¿no? Nosotros debemos ocupar los medios, y son medios materiales. Lo material es un medio, no es un fin. Yo creo que ahí eso es interesante, como los medios materiales nos ayudan a progresar espiritualmente, de modo de que lo que sea que nosotros hagamos acá con los medios materiales nos ayuden por la eternidad de alguna forma, ¿no? Entonces es interesante, Nos como decía acompañan, Hervé, por lo menos. Nos acompañan. exactamente, exactamente. Entonces, como decía Hervé, o sea, uno puede crecer materialmente, pero con propósito y justamente entendiendo cómo puede justamente ayudar al mejoramiento del mundo desde esa parte, como no dejando de lado como esa visión, ¿no? No siento tan como cortoplacista, así como pensar como quiero ganar dinero ahora ya, un par de meses, un año, sino como ver efectivamente ese proceso por el cual uno va a pasar. Todos sabemos que nos vamos a morir algún día y como dice acá la historia, o sea, ¿qué es lo que nos llevamos? ¿No? Entonces, solo eso. Una cosita me gustaría agregar en el tema esto de lo de las empresas específicamente. Me parece que algo muy importante es el concepto de la responsabilidad, ¿no? ¿Cuál es mi responsabilidad con mi comunidad? ¿Cuál es mi responsabilidad con otras empresas que están tratando de trabajar en esto de la redistribución de los bienes, de trabajar con los empleados de manera más... y un ejemplo muy fuerte de mi vida es justamente, no me están sponsoreando, pero la empresa con la que trabajo yo... eh, La mención eh, de cada episodio, ¿eh? es que me parece, bueno, tengo la suerte de trabajar para una empresa de una familia. Es un modelo muy interesante, sí. Es un modelo bastante Ajá. interesante y una de las cosas que hicieron hace poco fue, por ejemplo, pasaron de sus vasos y los popotes, las pajillas que son para beber las bebidas, un café, ¿verdad? Pasaron, bueno, de ser de plástico y de papel, la bombilla era de papel, pasaron a ser de materiales biodegradables hechos de almidón de yuca, ¿no? Eh, Lo interesante de todo este proyecto era que le salía más caro pasarse a esto, obviamente, ujú. porque este proceso era un proceso nuevo y no es muy conocido. Inclusive el popote de papel tranquilamente se podría haber dejado, pero era de una empresa bastante grande, la cual no pagaba bien a sus empleados. Entonces, por ser una empresa responsable, ellos averiguaron esta situación y decidieron ir con una empresa más pequeña que trabajaba con una comunidad que, por ejemplo, empleaba a personas de riesgo y cuestiones así que generaban estos productos. Entonces, es como, eso yo creo que es responsabilidad, ¿no? Y dar ese paso extra, pagar inclusive un poco más, tener menos ganancias porque el costo de las bebidas no se subió, entonces hay una pérdida ahí, por así decirse, pero yo creo que hay también una conciencia, ¿cómo es esa liberación mental de decir estoy haciendo lo mejor que puedo con esta influencia que tengo, ¿no? Yo tengo una influencia y la estoy aplicando de la mejor manera posible, o por lo menos de la manera que yo creo que es la mejor manera posible. Y Y siempre duermo trato más tranquilo. exacto, como dueño y para mí como empleado, me siento orgulloso de esta empresa y la estoy hablando Por en todos los supuesto. capítulos, en todos En lados. todos Sí. los episodios. Vamos a pasar una wincha Bueno, ahora con la dirección ahí para que vayan. claro, claro. Pero ahí van a tener que participar de alguna forma, Vamos a empezar a hacer sponsorizar, cafecitos y ahí... claro, A vos te algo, va a algo. llegar el café, estás ahí, nosotros estamos un poco lejos. Oh, puedo hacer delivery, hacemos delivery, chicos, no se preocupen. Bueno, amigo, Si, es si un me tema. permiten, va a Sí, terminar el tiempo, ¿no? Pero antes que termine, quería mencionar dos cositas rápido. Vamos a tratar que díganos, sea amigo. rápido. La primera es que tenemos una guía absolutamente excepcional, extraordinaria, bellísima, de la Casa Universal de Justicia, Ujú. que en un mensaje del 1 de marzo de 2017 nos dio efectivamente una panorámica y una visión y una percepción profunda de la realidad económica, que es algo que hay que aprovechar. Entonces, vuelvo a recalcar, pidan, vean, estudien el mensaje del 1 de marzo 2017 a los bajáis del mundo. Está
en Internet. Así que Está disponible ahora, sí. claro, nada de Sí. el otro tema que quiero mencionar es un poco diferente porque se trata de lo que un señor estadounidense, concretamente el señor Lewis Mumford, fallecido. Él nació en 1895 y falleció en 1990, hace Casi 100 25 años, claro, o 30 años, 30 años ya. Sí, Pero no hablemos de eso. era sociólogo, historiador, filósofo, inclusive considerado como el último humanista del siglo XX. Y le decían inclusive erudito entre los eruditos. O sea que era realmente una persona entendida y que escribió varios libros, entre los cuales uno que llama la atención porque se llama El mito de la máquina, que es de 1962. Y en este libro él analiza realmente lo que es la civilización actual, lógicamente como filósofo, como pensador, sociólogo. Entonces analiza la realidad. Y analiza, fíjense que en el 62, cuando el capitalismo no dominaba el mundo como hoy día. Hoy día se puede decir, a pesar de ponerle diferentes etiquetas, básicamente todos nos manejamos dentro de un sistema capitalista. Esta es la realidad. O sea, uno puede ponerle el nombre que quiera, pero de eso vivo. Entonces, él dice algo muy llamativo para mí, que dice, el esquema capitalista de valores transformó en virtudes sociales positivas 5 de los 7 pecados capitales, según la doctrina cristiana. Según la doctrina cristiana, 7 pecados capitales, y de esos 5 el capitalismo recupera transformándolos en virtudes sociales positivas. Wow. Y cuando uno piensa en esto, es absolutamente increíble. Entonces vean, el orgullo, la envidia, la gula, la avaricia. Estos son, después si quieren entramos rápidamente en algunos detalles en relación a qué corresponde. Pero dice, convirtiéndolos, por lo tanto, estos 5 pecados, en incentivos indispensables a toda iniciativa económica. En cambio, las virtudes cardinales, tradicionales, ¿no?, comenzando por el amor, por la humildad, fueron repudiadas, alegando que eran contraproducentes para los negocios. El valor y la humildad, contraproducentes. Salvo en la medida que hiciesen a las clases trabajadoras más dóciles y susceptibles de someterse a una explotación despiadada. Y ver un hombre, yo diría de la sociedad, no es Bay, ni cercano, ni nada por el estilo, sino que una persona que efectivamente se dedicó a estudiar la civilización y la sociedad, que tiene esta visión clara de lo que significa vivir en este mundo materialista, consumista, en el que estamos hoy día. Y es un libro de hace casi 80 años, es de Sí, 1962. Sí, 62. No, casi 60, perdón, 60 o 70 años. La verdad que son 60 años. 60 años, sí, 60 años. No, pero es impresionante. Es impresionante. Y eso, entonces, uno se da cuenta de que efectivamente todas las teorías económicas que tenemos de los mercados, de la bolsa, de todo esto es una fantasía, porque detrás de lo que nos presentan como siendo la solución a los problemas económicos y a la realidad financiera del mundo,
está esto, que nosotros lo basamos en valores que están totalmente, pero totalmente falseados. Completamente tergiversados, dados vueltas. Totalmente. Señor Cronos, cuéntenos. Sí. Entonces, amigos, muchas gracias. O sea, vamos a cerrar ahora el tema y con algunos comentarios finales acerca de este principio. Lo único, comentar y agregar a lo que usted dijo, algo que no solo se aplica a la economía y todo, sino que a la vida en general. Lo que siempre me llamó la atención es el tema de cómo a las virtudes ahora mismo la gente, o sea, como... Las golpean como que Las son... golpean, claro. O sea, a una persona honesta, responsable, buena, se la trata de tonta. Por ejemplo, Sí. yo sé que no tiene directamente relación con el tema, pero sí con lo que usted acaba de mencionar, del libro. Entonces, Es que eso tiene que ver con el tema, en realidad. Tiene que ver profundamente con el tema. es interesante porque o sea, es una visión completamente distorsionada de la vida. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, solamente eso quería agregar. Entonces, Nicolás, palabras finales acerca de este tema. El que quiera, pero vamos a hacer... Después del comentario de revés, como que hay que cerrar la puerta ya. Sí, sí, bueno. Cierren todo, vámonos, chao. No es mío, el comentario no es mío. Lo estaba leyendo, lo vi, estaba leyendo. Claro, pero... Después de la reflexión de revés, ya no sé qué más agregar, pero yo con lo que me quedo justamente es como uno de los principios que comentábamos ya hace rato, es la libre investigación de la verdad, porque justamente es ese principio que nos motiva justamente a leer, a acceder a la educación, a liberarnos justamente de los prejuicios, a bla, 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 como todos los principios, la verdad que hemos ido buscando, y eso mismo también nos ayuda a entender la realidad de otros, o sea, desarrolla la empatía en nosotros necesaria para poder ver cómo, desde nuestra arista, ¿no? Porque como decía, cada uno tiene sus posibilidades, podemos tratar en lo posible de promover este principio con iniciativas muy pequeñas como las que comentaba Shamim, y bueno, distribución, como comenté, y sobre todo yo creo que el propósito. ¿Cuál es el propósito que tenemos ahora? Y como si ese propósito lo mantenemos a 5, 10, 15, 20 años, o sea, a largo plazo, ¿cuál es ese propósito con el que nosotros queremos crecer materialmente y espiritualmente? Van a ser como necesarios para poder entonces ver cómo podemos promover este principio. Gracias, Nico. Shamim, palabra Y final. para mí, bien, bien práctico esto de si vamos a pensar en crear algo en cualquier cosa, que obviamente el mundo nos empuja a la parte económica, no tener miedo a ser el diferente, a ser el emprendedor que le importa un poco menos las ganancias y que por ahí te van a tratar de loco, pero ser ese loco bueno. ¿No? Ese que hace la diferencia, que como un ejemplo muy claro, conozco varias empresas que tienen, por ejemplo, contactos directos con sus rivales, por así decir, para asegurarse de que las necesidades de la población estén cubiertas, ¿no? Si en otro barrio hay una ferretería en la cual necesita materiales y yo tengo, y es exactamente el mismo material y ellos no lo tienen, yo se los doy a esta empresa, que los vendan ellos y después ellos me devuelven ese mismo material. Entonces no hay un movimiento de valores ni nada, simplemente yo estoy ayudándole en el momento que ellos necesitan y ellos me van a ayudar en el momento que yo necesite. Eso, cambiar un poco esa mentalidad de rivalidad tan cegadora, pensar un poco más en ayudar y en ser diferentes, ¿no? Muchas gracias. Señor Hervé, palabras finales. Bueno, yo no estoy de acuerdo en el tema del pobre loco. Ese loco es el que nos salva realmente. Entonces, de loco nada. Y efectivamente es que hay que ir más allá de lo que son las apariencias. Y nos quedamos nosotros infelizmente con las apariencias que nos engañan y no miramos a lo que es el tema de fondo. Y el tema de fondo es el bienestar de toda la humanidad, para lo cual todos colaboramos, cooperamos, trabajamos juntos,
y no con el sentido de que competimos, peleamos, luchamos y nos alejamos, al contrario. Entonces, dentro de ese espíritu es que efectivamente podemos avanzar y progresar como especie, como seres humanos. Es que si no, estamos condenados, somos prehistóricos ya a ese nivel. Si no somos capaces de entrar en reflexionar y en transformar nuestra mentalidad para adecuarla a la realidad, incluso la realidad tecnológica que tenemos hoy día, vamos a terminar como los animales prehistóricos en el museo. Ujú. Y, no sé, otra raza, otros seres podrán tomar la posta y llevar adelante una civilización en continuo progreso. Para eso trabajamos. Muchísimas gracias, don Muchísimas Hervé. gracias. Sabias Gracias a palabras ustedes. y muy esperanzadoras, porque eso es lo que queremos siempre transmitir, de que no todo está perdido, sino que el futuro es brillante, pero tenemos que ponernos a trabajar, tenemos las herramientas a nuestra disposición. Totalmente. Así que, don Hervé, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Gracias a esta ustedes, conversación. genial. Un placer. Gracias a usted, Nico, Yamil, Gracias. muchas gracias siempre. Y nos vemos en el siguiente episodio. Así que cuídense, un abrazo a todos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Saludos.